Bien. Ok, entonces les decía que la clase pasada analizamos este sistema con el criterio de Routh-Hurwitz y encontramos dos cambios de signo en la primera columna, donde de positivo 5 pasamos a negativo menos 12 y del negativo volvimos a pasar a positivo 10. Entonces, al tener dos cambios de signo, implica que ese sistema tiene dos polos inestables con parte real positiva, lo cual coincide con lo que ya habíamos visto en el lugar de las raíces. Posteriormente, aplicamos el control proporcional, calculamos la función de transferencia en lazo cerrado para el control proporcional y luego volvimos a aplicar el criterio de Routh-Hurwitz, pero ahora para el sistema ya con el control proporcional. Y encontramos dos restricciones. ¿Sale? En la primera columna necesitamos que todos los valores sean positivos. Entonces, eso implica que menos 4.8 kp menos 6 tiene que ser mayor a 0, como es el caso de aquí, y 3 kp más 5 tiene que ser mayor a 0, como el caso de acá. Entonces, despejando, menos 4.8 kp menos 6, digo menos 4.8 kp, el 6 lo paso del otro lado, tiene que ser mayor a 6, y despejando el menos 4.8 resulta que kp tiene que ser menor a 6 sobre menos 4.8. O sea que es menor a menos 1.25. En el otro caso, 3kp tiene que ser mayor a, 3kp más 5 tiene que ser mayor a 0, lo que implica que 3kp tiene que ser mayor a menos 5, y finalmente kp tiene que ser mayor a menos 5 tercios. ¿Sale? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Entonces kp tiene que estar en un rango de menos 1.25 a menos 1.66. Profe, estamos buscando para que sean valores estables en la función de transferencia. Sí, en la función de transferencia en lazo cerrado. Sí. ¿Para qué valores de kp? La función de transferencia en lazo cerrado con el control proporcional será estable. Ok, ¿Sale? vale, gracias. ¿Hasta ahí está bien? Bien. Entonces me voy a ir a MATLAB. No hicimos la simulación ayer, ¿o sí? No, Bien. Entonces sí estoy bien. Entonces nuestra función de transferencia era esta. ¿Sí? Y si calculo su lugar de las raíces, R locus, para ganancias positivas, ¿el sistema se puede estabilizar con el control proporcional? ¿Sí o no? A ver, vamos a preguntarle. A ver, Lalo, ¿este sistema se puede estabilizar con un control proporcional? ¿Sí o no? Con ganancia positiva. Ah, sí, ¿no? ¿Por qué? Mm, ¿Quién sabe? Lo explico. Ok. Para que se estabilice, bueno, primero los polos son las tachitas, ¿no?
Y estas tachitas que están del lado derecho del eje imaginario tienen parte real positiva. Entonces, estos dos son inestables. ¿Está bien? Entonces, eso hace que el sistema sea inestable de inicio. Ahora, necesitamos que estos polos se muevan del lado izquierdo del plano para que se vuelvan estables. Y estos polos se desplazan sobre la línea que está unida a ellos. Es decir, pues en realidad en vez de acercarse a la parte izquierda del plano, se alejan y se hacen todavía más inestables. Entonces realmente este sistema no se puede estabilizar con un control proporcional. Para que se pudiera estabilizar, este polo, supongo que se aleja, se tendría que regresar en algún punto para acá y cruzar el plano, cruzar el eje imaginario hacia el lado izquierdo. Pero no lo hacen, entonces no se puede estabilizar con un control proporcional ganancia positiva. ¿Sale, Lalo? Sí, profe. ¿Y hay alguna duda? Hay que preguntar, ¿sale? Si algo no queda claro, preguntar. No hay que quedarse con ninguna duda. Ahora, ¿qué pasa con una ganancia negativa? R locus menos G para ganancias negativas. Ok. En este caso, ¿se puede estabilizar el sistema o no, Lalo? Mm, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque se está acercando un poco más a la parte negativa. Ok. Los dos polos que eran inestables cruzan el plano, cruzan el eje imaginario y se vuelven con parte real negativa y por lo tanto estables. Eso es cierto. Pero tenemos este otro polo que está aquí, que es estable y ese cruza al revés, del lado izquierdo cruza al lado derecho. Entonces, para saber si este sistema es estable, tendríamos que ver para qué ganancias cruzan estos polos y para qué ganancia cruza este, ¿sale? Para saber si realmente hay un momento en el que todos los polos estén del lado izquierdo, ¿sale? Entonces, hasta así como se ve, no puedo saber, necesito saber los valores, ¿sale? ¿Sí Mm. está bien? Entonces, vengo y checo aquí. Pum. Lo más que pueda sobre, no, pues lo más que puedo sobre la línea es eso, sobre la línea punteada. Y aquí, y lo más cerca también es eso. Ok. Bien, entonces, cuando este polo va entrando, la ganancia es 1.17. Y cuando este polo va saliendo, la ganancia es 1.68. ¿Sale? Quiere decir que entre 1.17 y 1.68, más o menos, el sistema va a poder ser estable. Pero para ganancias mayores a 1.68, el sistema será inestable. Lo mismo para ganancias menores a 1.17. ¿Sale? Profe, una duda. Dime. En la ganancia de 1.17, ¿por qué lo coloca en ese lugar? Es que yo lo consideraría más bien en la parte izquierda de la línea punteada. Para que ya sea estable, sí. Sí, claro. Ahí todavía es inestable, ahí ya es estable. Ajá. En cualquiera de los dos casos es error. También para tener más seguridad, también lo pondría yo de este lado. Entonces, estrictamente yo puedo decir que entre 1.4 y 1.61 sí es estable. Para los casos anteriores habría casos inestables ahí. Eso es muy cierto. Pero para evitar esas variabilidades, hicimos el procedimiento anterior y encontramos que el rango era de menos 1.25 a 1.66. ¿Sale? Ok, serían entonces sus límites para la inestabilidad, ¿verdad?
o para la estabilidad, como lo quieras ver. Ajá, ok. Es decir, Entonces, estrictamente, como está entre la inestabilidad y la estabilidad, esos valores exactamente me marcan donde el sistema es marginalmente estable. Ni estable ni inestable, sino todo lo contrario, dirían por ahí. ¿Va? sí, muy bien, gracias. Ok. O sea, esos límites son marginalmente estables, los de KP. Sí, o sea, esos límites, o sea, si yo pongo KP en esos valores, el sistema va a estar sobre el eje imaginario, entonces va a estar en el margen de la estabilidad. Si estoy fuera del rango, el sistema será inestable. Si estoy dentro del rango, el sistema será estable. Y en los límites del rango, si estoy en cualquiera de los límites, el sistema será marginalmente estable. ¿Sí? Ok. Ujú. Entonces, para ver eso, vamos a hacer una simulación. Antes de la simulación, quiero que entiendan una cosa. Para la ganancia que corresponde con la entrada de los polos inestables, que es la de menos 1.25, el sistema va a estar en este punto y va a tener polos complejos y va a oscilar. Bueno, no complejos, más bien aquí tendrá polos imaginarios y va a oscilar. En el caso de la ganancia de menos 1.66, ahí ya no vamos a tener polos imaginarios. Entonces el sistema ya no va a oscilar. Lo que vamos a tener es un polo en cero. Entonces vamos a tener un comportamiento de un integrador. Es como si tuviéramos una S que podemos factorizar en el denominador. De hecho, la tendríamos para la función de transferencia en lazo cerrado. Tendríamos una S que se puede factorizar en el denominador. Eso es un efecto integrador. Y lo que hace normalmente es que si yo tengo una entrada constante, la salida va a ser una rampa. ¿Sale? Ahorita lo vamos a ver. ¿Va? Entonces, para 1.66 será un integrador. Y para menos 1.25 tendremos un sistema oscilante. Entonces vamos a ver. Voy a utilizar este esquema. La función de transferencia aquí es nada más con el 6. El denominador es 286,410. 286,410. Ahí está. Ya está la retroalimentación, la ganancia, todo, ahí está. Entonces, la ganancia para que oscile es menos 1.25. ¿Ok? Por cierto, antes de eso, aproximadamente el polo, aquí tiene 0.65 en la parte imaginaria. Creo que está más cerca este. Se tiene 0.73. Supongamos que tuviera 0.7. Entre una y otra, para que no. Entonces, la parte imaginaria, quedamos que la parte imaginaria del polo, o en este caso que sería solo imaginario el polo, la parte imaginaria define la frecuencia. Entonces, la frecuencia angular sería 0.7 aproximadamente, ¿no? De lo que estamos viendo aquí. 0.7 imaginario. Entonces, la frecuencia angular sería 0.7 radianes sobre segundo. ¿Sí? Eso es igual a 2πf. Entonces, la frecuencia es igual a W entre 2pi. Sería 0.111 Hz. Y el periodo sería igual a 1 entre frecuencia, 1 entre F, 8.97 segundos aproximadamente. O sea, más o menos unos 9 segundos duraría el periodo. ¿Va? Entonces,
Le voy a poner aquí unos 18 segundos para ver dos oscilaciones. ¿Sale? ¿Hasta ahí todo bien? Profe, ¿por qué dijo que 7 es la frecuencia angular? No 7, Ah, punto 7. no 7. Lo que tenga en la parte imaginaria del polo. En este caso sería un polo imaginario nada más. Entonces, no puedo ponerme exactamente sobre el eje. Podría sustituir Kp en la función de transferencia, eso sí. Pero bueno, aquí al tanteo, el que está antes es .60 y algo, el que está después es .70 y tantos, pues más o menos en medio .7. Por eso, Ok, sí, gracias. de nada. Entonces, supongamos que la parte imaginaria es .7, entonces esa sería la frecuencia angular. A partir de ahí la frecuencia en Hertz sería esta. Y por lo tanto el periodo sería este. ¿Sale? Aproximadamente. Lo vamos a ver ya con más precisión en la simulación. Entonces, ganancia de menos 1.25 habíamos dicho, lo corro. Ah, pues aquí hay un pedazo de transitorio, entonces no se ve muy claro. Pero, si le pongo la reglita para medir, eso. Ok. Entonces puedo poner el cruce con un eje horizontal. Ahí, por ejemplo, más o menos, está un poquito arriba. Ahí, más o menos. Entonces la curva aquí pasa por el eje horizontal, sube, baja y vuelve a pasar por ese punto aquí. Entonces me llevo, ahí está más o menos. El periodo, pues es la diferencia que hay de tiempo entre este punto y este punto. Son 8.827 segundos. ¿Sale? Los cálculos que yo hice acá eran al tanteo, pues tengo 8.97. Bueno, no era 8.97, era 8.827 segundos. ¿Sale? Si yo tengo que el periodo T es igual a 8.827 segundos, quiere decir que la frecuencia es igual a 1 entre F y 1 entre T. Es .113 y W realmente era 2 por pi por F. No era 0.07, no era 0.7, sino 0.711. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Nada? Yo sí tengo una duda. Es que escogió en la grafiquita de donde, En ¿cómo lugar se de llama? La de la ganancia, aquí en esa, lugar de las raíces. ajá, el de las raíces. Ujú. ¿En qué momento, bueno, en qué parte dice que oscila? Cuando Cuando estén estos estás, dos puntitos. cuando estás en el eje imaginario, Ajá. aquí en ningún momento estás sobre el eje imaginario porque MATLAB no me permite elegir un punto. Pero supongamos que aquí ya estás en el eje imaginario. Entonces tienes dos posibilidades. Para que haya oscilaciones tienes que estar en el eje imaginario, pero no en el cero de los imaginarios. O sea, no en el origen. Ujú. Este está en el origen, aquí no va a haber oscilaciones. Entonces las oscilaciones estarán acá.
Pero entonces, ¿por qué puso en Simulink? Le puso una ganancia de menos 1.25, ¿no? Sí, ¿Ese de dónde lo agarró? de lo que calculamos en el iPad. Ok, entonces lo único que obtuvo de la gráfica del lugar de las raíces es ¿Para la cuál frecuencia ganancia? angular. ¿Para cuál ganancia va a oscilar? Sí. Aquí lo de la frecuencia angular es aproximado porque no puedo tener el valor exacto, ¿sale? Exacto. Pero puedo, de la gráfica sé cuál de las dos ganancias va a hacer que oscile. Ok. Ujú, sí, gracias. Puede ser que para las dos oscile también. Si es que hubiera, en vez de un polo en el origen, hubiera otro par de polos en el eje imaginario, ¿verdad? Se puede ver muchos casos, pero para este en particular, para una oscila y para la otra no. Y desde el análisis previo que hice, no lo puedo saber. Lo podría saber si continúo, por ejemplo, o sea, por ejemplo, ya tengo los valores de KP, entonces puedo calcular los polos también. Bueno, puedo calcular la función de transferencia y ya con la función de transferencia MATLAB puede calcular los polos. Entonces, déjenme jalo la función de transferencia en lazo cerrado. Aquí está. La voy a copiar para allá. Copiar. Pegar. Ok. Entonces, si yo tengo la función de transferencia en lazo cerrado, si yo la evalúo para el rango de la, o más bien para el valor de la ganancia que me interesa, en este caso, menos 1.25, entonces resulta que YDS sobre RDS (3kp, 3 por 1, 3 por menos 1.25) va a ser menos 3.75. En el denominador va a ser S cuarta más 4S cúbica más 3S cuadrada más 2S más otra vez menos 3.75. Menos 3.75 más 5 va a ser más 1.25. ¿Estamos de acuerdo? Igual cuando sustituyo el valor de, para esta misma, vamos a ver si la puedo pegar todavía. Pegar, sí, 500. Para la misma función de transferencia, si yo le evalúo ahora el valor de KP igual a menos 5 tercios, se supone que ahí tengo un polo que está en cero en el origen. Entonces, para este valor de ganancia, se tiene que eliminar la constante. Sale, vamos a ver. Entonces, menos 5 tercios por 3, resulta que YDS sobre RDS. Profe, ¿por qué quedó positivo el 1.25? Porque es menos 3 por KP, que es menos 3.75 más 5. Ah, sí, gracias. De nada. Entonces, en este caso, en menos 5 tercios por 3 me va a dar menos 5 en el numerador. Se va a quedar S cuarta más 4S cúbica más 3S cuadrada más 2S. Y si se fijan ahí, 3 por KP otra vez va a ser menos 5 más 5, 0. Entonces, no hay un término constante y hay una S ahí
que se puede factorizar en el denominador, y ese es el polo en cero, y ese es el que va a hacer el efecto del integrador que les decía. ¿Sí está bien hasta ahí? Sí. Bien. Para verificar efectivamente si la parte imaginaria coincide con esa W que yo calculé a partir de medir el tiempo, pues podríamos checar los polos del sistema con Kp igual a 1.25. Me voy a MATLAB. ¿Ya ven mi escritorio? El MATLAB. ¿Sí? Bien, entonces roots. Tengo 1, tengo 4, tengo 3, tengo 2 y 1.25. Las raíces de esto. Tengo dos imaginarias en 0.071. Bueno, yo calculé a partir del tiempo 0.7118. Bueno, hay un errorcillo ahí leve. ¿Sale? El valor real de la frecuencia angular sería este. ¿Sale? Aquí pues todavía hay un error porque pues yo estoy midiendo con respecto a estos valores y pues exactamente el cruce de un lado y del otro, pues bueno, puede ser que no lo haya yo elegido exactamente bien. Seguro no lo elegí exactamente bien. ¿Sale? Este de aquí sería la frecuencia angular, la mera neta, dirían por ahí. ¿Sale? Ahora también, 2 oscilaciones es muy poquito para ver si efectivamente se está manteniendo la magnitud de la oscilación y no se está estabilizando o inestabilizando el sistema. Si yo quiero ver si realmente el sistema es estable o inestable, pues mejor le pongo mucho tiempo de simulación. Por ejemplo, le pongo 10 veces lo que tenía anteriormente. Ahí ya se tendría que ir viendo más o menos si las oscilaciones se mantienen. Y pues, como lo pueden ver, ahí se ven igualitas. Si lo dudan, pues le ponemos otro 0 aquí. Y pues, claramente no está aumentando la magnitud de la oscilación, ni tampoco está disminuyendo. ¿Sale? Es un sistema marginalmente estable. Si yo le moviera un poquito aquí, por ejemplo, si le pusiera 1.251, por ejemplo, el sistema ya sería estable. Y miren, ya automáticamente ya va disminuyendo la magnitud de la oscilación. Aunque se tarde, aquí ya llevo 1800 segundos, va disminuyendo. ¿Sí? Si yo le pusiera menos, pues sería inestable. Porque estaría fuera del rango de estabilidad que calculamos. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. No, ninguna pregunta, entonces. Si no hay preguntas, cierro la sesión y la vuelvo a comenzar para que no nos bote Zoom. ¿Sale? Vale.